Tiene la palabra el congresista Carlos Tubino. ¿Congresista Tubino? Sí, muchas gracias, señor presidente. Ante todo, un saludo a los colegas, a las personas presentes, a todo el país, señor presidente. Sea mi primera palabra, señor presidente, para destacar la esforzada labor de la Comisión Investigadora Multipartidaria presidida por la congresista Rosa Bartra e integrada por miembros de diferentes fuerzas políticas, la que ha llegado a muy importantes conclusiones al final de esta investigación. Considero que lo más importante es que el producto de este trabajo constituye una demostración del firme y sincero compromiso del Congreso de la República, señor presidente, por consolidar esfuerzos en la lucha contra la corrupción. Y acá tenemos que ser coherentes, señor presidente. El Perú es un país que lucha contra la pobreza como política de Estado, contra la pobreza extrema. No es posible vivir con corrupción al lado de la pobreza. El Perú tiene que encaminarse hacia el siglo XXI de otra manera, no así, señor presidente. Y hay una tarea gigantesca, porque todavía Pepe el Vivo camina por el Perú, en el interior de nuestro país, en la Amazonía, en nuestras regiones. Todos tenemos que comprometernos en la lucha contra la corrupción, señor presidente. El 10 de noviembre del 2016, el Pleno del Congreso conformó la comisión investigadora conocida como Lavajato, integrada por distintos grupos parlamentarios del Congreso de la República, para investigar los presuntos sobornos, coimas, dádivas que hubieran recibido funcionarios y servidores públicos en relación a las concesiones, obras, proyectos adjudicados a las empresas brasileñas Odebrecht, Camargo y Correa, OAS, Andrade Gutiérrez, Queiroz Galbao y sus consorciadas, Grañe Montero y JJ Camet. El ámbito de investigación ha sido desde un inicio muy amplio y complejo. Y no como por acá se escuchan quienes no le dan valor a lo que se ha estado haciendo acá en el Congreso. Se identificaron hasta 41 proyectos que fueron ejecutados por las empresas brasileñas, cuestionadas por actos de corrupción. Y por eso esta comisión utilizó una matriz para priorizar la manera objetiva, profesional, para verificar qué proyectos iban a analizarse en el trabajo que este Congreso le había encomendado a esta comisión. Y se priorizaron 11 proyectos que han sido considerados los más emblemáticos, representativos e importantes, ejecutados en los periodos gubernamentales de los expresidentes Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta y Pedro Pablo Kuczynski, así como en los gobiernos regionales de Piura, Lambayeque, La Libertad, Huánuco, Cusco y la gestión de los alcaldes de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Como he señalado, los proyectos investigados por esta comisión han sido 11. En ellos el Estado peruano tuvo un perjuicio económico de 7.000 millones de dólares. En ellos hubieron sobrecostos, incrementos irregulares no planificados, identificándose presuntos responsables y los presuntos delitos de los que habrían incurrido. Entre las principales irregularidades están las siguientes: los 20 millones de dólares que a veces nos olvidamos que Alejandro Toledo Manrique habría recibido para favorecer a Odebrecht en la concesión Irsa Sur. El grave conflicto de intereses en la ejecución de Irsa Sur respecto a que la empresa Odebrecht contrató los servicios de la empresa Westfield Capital, de propiedad de Pedro Pablo Kuczynski, cuando se desempeñaba en los más altos cargos del Estado y tomaba decisiones trascendentales respecto a la ejecución de Irsa Sur. Los 8 millones de dólares americanos pagados por Odebrecht
para que sean depositados en empresas offshore vinculadas a los exfuncionarios que participaron en los tramos 1 y 2 del Metro de Lima. Los 3 millones de dólares que, de acuerdo a la declaración de Jorge Enríquez y Moisés Barata, fueron aportados en la campaña del no a la revocatoria de Susana Villarán, que finalmente habrían tenido relación con los proyectos Línea Amarilla y Vías Nuevas de Lima. Los 3 millones de dólares americanos que, de acuerdo a la declaración de Jorge Enríquez y Moisés Barata, fueron realizados a favor de Ollantumala en el año 2011, que habrían tenido relación con el proyecto Gasoducto Sur Peruano. Los 475 millones de soles provenientes de la empresa OAS, que habrían sido entregados a Nadine Heredia y Jorge Acurio, relacionados con la ejecución del Hospital Antonio Lorena. ¿Y cuál es la ironía en el Perú, señor presidente? Todos los que he mencionado están libres. Solo está presa Keiko Fujimori, señor presidente, que no tocó un sol, y lo repito, de los peruanos. Y ahora vivimos una gran ironía en el Perú. Todos estos señores que menciono y señoras libres y que los ha mencionado esta comisión, señor presidente, eso se da en el Perú democrático. La verdad que debemos reflexionar sobre todo esto, porque realmente vivimos una ironía, porque quien no tocó un sol de los peruanos presa, señor presidente, y lo repito porque indigna, señor presidente. Y también decir lo siguiente: yo no voy a narrar cada uno de los proyectos, porque seguramente mis colegas y todos los acá presentes van a hablar sobre todo lo que han afectado a diversas regiones de nuestro país, que luchan para conseguir mayores presupuestos. Y al final, ¿qué encontramos? Encontramos esto, que es una vergüenza para el Perú, señor presidente. Por otro lado, en todo esto ha habido un común denominador: prácticas corruptas, minuciosamente estructuradas, utilizadas de manera sistemática para que puedan ser adjudicadas las concesiones y proyectos, obteniendo beneficios irregulares en la ejecución de las obras, así como en la operación y mantenimiento de las concesiones. Todas estas prácticas corruptas originaron sobrecostos por más de 7.000 millones de dólares, gestionándose negociaciones directas con altos funcionarios para favorecer a empresas cuestionadas a la emisión de normas con el objeto de crear necesidades aparentes, la creación de empresas offshore en paraísos fiscales y la validación de las condiciones iniciales de proceso de selección y ejecución de obras. Fueron la forma sistemática en el actuar de estas empresas. Como podemos apreciar objetivamente, la comisión multipartidaria, por mandato expreso de este Congreso de la República, de este Pleno, ha procedido conforme a ley, y por lo tanto la bancada Fuerza Popular votará por la aprobación de este informe final de la comisión, a efecto de que las recomendaciones contenidas en el mismo sean derivadas al Ministerio Público, señor presidente, a la Contraloría General de la República, al organismo supervisor de contratación del Estado, a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, entre otras instancias, para que en el marco de sus competencias efectúen las acciones pertinentes. Como señalé al inicio, estoy convencido de que este es un primer gran paso para que el Congreso de la República dé una muestra de su vocación para la consolidación de la lucha contra la corrupción, y que el Perú empiece a sentir que sus representantes llevan adelante francos esfuerzos por devolverle la conciencia moral al país. Y esto es muy importante, señor presidente, porque lo que estamos viviendo es una población muchas veces desinformada por los medios de comunicación, que no conoce lo que se hace acá en el Congreso. Y al final lo que vivimos es que el Congreso, para muchas personas, no hace lo que corresponde. Y este trabajo de esta comisión es justamente una buena herramienta que se ha trabajado con mucho profesionalismo para demostrar a los peruanos que acá, todos los que estamos presentes en el Congreso de la República,
Queremos que el Perú se libre del flagelo de la corrupción, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Violeta. Hasta por 10 minutos. Gracias, presidente, colegas. Igualmente, presidente, no puedo dejar de saludar y agradecer a los colegas de las distintas bancadas que han sido parte de la elaboración de este informe. Eso, sin embargo, no nos deja tampoco dejar de mencionar algunas opiniones críticas al respecto. Y creo, presidente, que lo primero que hay que señalar es que lamentablemente cuando se forma esta comisión, yo he tenido la suerte de participar 8 de los 20 meses que han trabajado mis colegas, porque nos hemos integrado, en el caso del congresista Morales y mi persona, cuando ya se había avanzado gran parte de este trabajo. Y señalar de cara a la ciudadanía, presidente, que este debería ser un debate sosegado, que nos lleve a una reflexión sobre la importancia de lo que ha permitido la legislación y los principales funcionarios públicos en el Perú y que ha dado lugar a hechos históricos de corrupción. Y cuando se aprobó la formación de esta comisión llamada Comisión Lavallato, hay que señalar que se dio dentro de un marco determinado, dentro de unos parámetros determinados que dieron lugar a lo que era permisible investigar dentro de la comisión. Señalar en ese sentido, presidente, también que en el Parlamento anterior, con el famoso informe del señor Pari, hubo un marco político determinado que dio lugar a la investigación. En ambas mociones para generar la comisión de investigación se delimita que lo que se va a investigar son actos de corrupción que comprometen a las empresas corruptoras y a los funcionarios. Por lo tanto, ese es el primer parámetro que da lugar a que no existan otras personas que puedan ser o investigadas o finalmente incriminadas en este proceso. Eso en respuesta a muchas de las interrogantes que se han planteado en los últimos días. En segundo lugar, presidente, señalar, en lo que corresponde específicamente a la empresa Odebrecht, decirle que la empresa Odebrecht, y recordar esto también al Parlamento y a la ciudadanía, está presente en el Perú desde el año 1979 y ha trabajado con todos los gobiernos desde el gobierno militar, con excepción del gobierno del presidente Fernando Belaúnde Terry. En el caso del gobierno militar, el año 79 se dio la central hidroeléctrica de Charcani cuando estaba todavía el señor Francisco Morales. El presidente Belaúnde continuó el proyecto, pero la concesión ya se había dado. En el caso del gobierno del señor García, en el primer gobierno del señor García, entre otros proyectos, se trabajó, por ejemplo, el proyecto Chavimochi, con el caso del señor Alberto Fujimori, una lista enorme de proyectos en ese sentido. Y sucesivamente. Solamente quiero recordar, además, de cara a la historia, que en el caso del gobierno del señor Alberto Fujimori hubieron diversos proyectos que se trabajaron con la empresa Odebrecht. Estas ascendieron a 449 millones de dólares. En el caso del gobierno del señor Alejandro Toledo, contratos por 1.540 millones de dólares. En el caso del gobierno del señor García, por 2.369 millones de dólares. Y en el caso del gobierno del señor Ollantumala, por 8.625 millones de dólares. Esa puede ser la línea matriz de la historia de la corrupción en el Perú. Pero eso no significa, presidente, que cada una de las personas aquí mencionadas significa que han incurrido necesariamente en actos de corrupción. Por eso la importancia de las comisiones investigadoras a efectos de determinar qué es realmente lo que ha sucedido. Pero a mí no me sorprende también, presidente, que las conclusiones de nuestra comisión estén fundamentalmente centradas en lo que ha ocurrido en los últimos 2, 3, 4 o 5 años, cuando la historia de la corrupción, como lo vengo señalando, tiene una larga data. Quiero señalar también cuáles han sido las empresas y cuáles son algunas de las principales obras que han tenido a su cargo. En el caso de la empresa, he señalado ya antes, en el caso de Odebrecht, en el caso de la empresa Andrade Gutiérrez, por ejemplo, la obra Néstor Gambetta por 278 millones, o el IRSA Sur Tramo 4 por 244 millones, o el IRSA Norte por 258 millones, o en el caso de la empresa Camargo Correa, con la planta de tratamiento Huachipa por 314 millones,
La carretera Chiclayo-Chongoyape por 21 millones. En el caso de OAS, la carretera Quilca-Matarani por 210 millones, o el proyecto Línea Amarilla por 571 millones, o en el caso de la empresa Queiroz Galbao, con el proyecto Néstor Gambetta también por 278 millones, o por ejemplo en el caso de Irsa Sur por 244 millones. La historia de la corrupción, presidente, presidenta, colegas, es enorme y es una lista interminable. La pregunta entonces es, ¿qué estamos aprendiendo? ¿Qué lecciones nos deja la comisión investigadora y todas estas experiencias nefastas de corrupción de la historia del Perú? ¿Dónde están las sugerencias de este Parlamento para modificar la ley de contrataciones públicas? ¿Dónde están las sugerencias de este Parlamento para modificar el sistema de control gubernamental? ¿O dónde están las sugerencias para regular mejor efectivamente la dación de los decretos de urgencia, como han señalado aquí algunos colegas? O incluso el marco normativo que tenemos que revisar para la contratación de obras públicas a través de organismos internacionales. Está claro que no puede existir una prohibición absoluta, pero está claro también que necesitamos revisar estos marcos normativos a efectos que no ocurra lo que nos ha ocurrido en la Comisión Lavallato en relación al proyecto Alto Piura. En relación al proyecto Alto Piura no hemos podido determinar una responsabilidad por una sencilla razón, porque la institución internacional, el organismo internacional que tuvo a su cargo el desarrollo del proyecto, no quiso entregar ni media coma de información. Y como es un organismo internacional, este Parlamento ni ninguna autoridad nacional tiene la capacidad para poder exigirle el cumplimiento de la entrega de información y por lo tanto someterlo a investigación. Ese es un marco normativo que tenemos que revisar. La historia de la corrupción, por tanto, colegas, presidente, es larga y tenemos que trabajar. Mis colegas de bancada abordarán indistintamente cada uno de los distintos proyectos y las sugerencias que podemos mejorar sobre este particular. Pero también quiero señalar, presidente, lo siguiente. Hay algunos aspectos que podemos mejorar de este proyecto. Por ejemplo, tenemos que, ya sea en una vía de cuestión previa o como parte del debate, si es que lo recoge la presidenta de la comisión, discernir con claridad que no existan personas que no hayan sido convocadas en calidad de investigadas a la Comisión Lavallato y que respecto de las cuales se haya establecido conclusiones incriminatorias en las recomendaciones de nuestro informe. Hay que hacer un filtro para no contaminar nuestro informe y que se establezca con claridad que las personas respecto de las cuales se establece algún tipo de imputación o penal o constitucional hayan sido personas a las que se les haya permitido el derecho de defensa o, obviamente, alguna conclusión también civil o administrativa. Lo mismo respecto de personas con quienes habrían ocurrido ya delitos prescritos, o incluso la inclusión de denunciados o funcionarios por el ejercicio de la potestad normativa como causal de infracción penal, constitucional o administrativa. O el caso que hemos visto en el informe en minoría, que ya no sabemos si se llama informe en minoría, en el que se establecen responsabilidades, por ejemplo, se intentan establecer responsabilidades de colegas que tienen derecho ante juicio y inmunidad parlamentaria y respecto a los cuales no se podría haber ejercido, no habrían o no han ejercido ningún tipo de derecho de defensa y por lo tanto no es legal ni lógico que estén en conclusiones incriminatorias. Señalar también, presidenta, que estas conclusiones establecidas en la Comisión Lavallato y para también en un acto de sinceridad frente a la ciudadanía, están siendo investigadas ya por el Ministerio Público y el Poder Judicial. Lo que nosotros hemos procurado hacer es ahondar la información desde lo que este Parlamento ha tenido al alcance para tratar de ayudar, coadyuvar, alimentar en la información que pueda tener el Ministerio Público sobre el particular. Y decimos que pueda tener porque dichas investigaciones mantienen la calidad de reserva y por lo tanto este Parlamento ni los miembros de la Comisión hemos podido conocer en detalle lo que tiene el Ministerio Público. Un aspecto final para sugerirle a la presidenta de la Comisión, en el informe final que hemos elaborado,
respecto del cual hemos votado en contra respecto de su conclusión número 4, recomendación número 4, se establece lo siguiente. Se recomienda al Congreso de la República iniciar nuevas investigaciones sobre los diversos proveedores que hubieran brindado servicios a las empresas brasileñas o a sus consorciadas y a personas jurídicas vinculadas a estas, tales como actividades jurídicas o actividades. Para concluir. Gracias, Presidenta. O actividades relacionadas a la difusión de información, llámese empresas periodísticas o de comunicación en general, consultorías de gestión, asesorías empresarial, entre otras. Creo, Presidenta, que tener una recomendación de este tipo nos abre una vez más a una eventual posición de censura frente a los medios de comunicación. Utilizar esta conclusión para decir vamos a investigar a las empresas de comunicación o a los estudios jurídicos o a los consultores económicos. Tiempo adicional. Presidente, sí, para terminar. O a las universidades o a los consultores independientes que dentro de un ejercicio regular de su trabajo y de su función han brindado un servicio a algunas de estas empresas corruptas, no las hace a ellas necesariamente corruptas. Por lo tanto, se puede prestar fácilmente para que una comisión parlamentaria que tiene la naturaleza política investigue con óptica política a medios de comunicación y a funcionarios y a profesionales independientes en un ámbito que no corresponde. Si es que acaso una conclusión de esta naturaleza fuese procedente, lo tiene que evaluar y merituar el Poder Judicial, el Ministerio Público. Pero no nos parece como bancada que se utilice una comisión parlamentaria, que se utilice al Parlamento de la República para hacer investigaciones con un sesgo político de cara a medios de comunicación o a profesionales independientes. Gracias, Presidenta. Congresista Beteta. Gracias, Presidente. Seguramente cuando me toca mi turno también voy a intervenir. Solamente referirme y efectivamente todos los que hemos sido parte de la Comisión Lavallato hemos tenido una gran responsabilidad de hacer un trabajo objetivo, transparente, lo cual se ha demostrado a través que estas audiencias y las sesiones han sido públicas. Primero, rescatar eso, que por primera vez una comisión investigadora ha sido pública. Todos los colegas congresistas como la población podían tener acceso a todo lo que se llevaba adelante en esta sesión. Solamente voy a pedir la interrupción, señora Presidenta, para no dejar la palabra final del congresista Violeta. Señalar y rechazar tajantemente que la comisión pretenda inculpar, ya sea a estudios jurídicos, ya sea a medios de comunicación, que no hayan recibido plata de la empresa corrupta Odebrecht. Dejar claramente que fue un acuerdo por unanimidad en la comisión de que podamos nosotros proponer la conformación de una nueva comisión, si así lo considera necesario este pleno del Congreso. La siguiente interrupción. Gracias, Presidenta. Sí, si así lo tiene a bien este pleno del Congreso a aprobar esa moción o esa recomendación final del informe de la Comisión Lavallato, sí es necesario llegar a la verdad. Los peruanos queremos saber quiénes fueron esos estudios jurídicos que fueron juez y parte, que recibieron plata de las empresas corruptas Odebrecht y del Estado peruano. De la misma manera queremos saber quiénes fueron estos medios de comunicación que recibieron plata para servirles a estas empresas corruptas. Nada más, señora Presidenta, muchísimas gracias. Gracias, congresista Beteta. Congresista Gilbert Violeta. Congresista Arauz. Congresista Violeta, y gracias, señora Presidenta. Creo que tenemos que limitar los excesos. Muchas entidades dan consultorías, universidades, abogados, consultores de prensa, de promoción. Si a todos los vamos a parar, el país se va a parar. Ustedes estamos locos los congresistas si comenzamos a parar la economía acusando a todo el mundo de corrupto porque alguna vez contrató con alguien.
que resultó ser corrupto. No todo el mundo sabe lo que pasó. Y uno puede hacer una consultoría, yo lo he sido consultora dentro de mi trabajo como profesora universitaria. Y tienes un límite de información. Tú no conoces las acciones de tus contratantes. ¿Cómo lo vas a saber? ¿Vamos a llegar a ese extremo? ¿Realmente queremos hacerle ese daño a nuestro país? Aquí no se puede ser funcionario público porque ya es pecado firmar un DU o firmar un decreto supremo. No se puede ser consultor porque también es pecado contratar con una empresa que uno no sabe si es corrupta. Tengamos cuidado cómo hacemos las acusaciones. Estamos llegando a un nivel de persecución y cacería de brujas que lo único que va a hacer es un daño tremendo al país y lo que va a llevar es al cambio del modelo económico, como quieren algunos. Tengamos cuidado en lo que hacemos. Gracias, congresista Arauz. Congresista Violeta. Gracias, Presidenta. Yo he terminado. Gracias. Tiene la palabra la congresista Marisol Espinosa. Muchas gracias, Presidenta. El caso Odebrecht, señora Presidenta, que ha concitado la atención, y yo quiero también hacer un llamado a que no dejemos de investigar porque todavía es un caso abierto y en el cual quedan muchas aristas pendientes. Me voy a permitir presentar uno de los proyectos que la Comisión no ha incluido porque supuestamente se ha entregado a otra concesionaria, Astaldi Obra INSA, que es el tema del Alto Piura. Y quiero hacer esta intervención, señora Presidenta, para otorgar esta información a la Comisión Investigadora y que se pueda incluir. El proyecto especial de irrigación hidroenergético del Alto Piura, si me ayuda, señora Presidenta, si me permite la autorización para pasar el PowerPoint. Autorizado. Es un proyecto ubicado en la zona norte y básicamente los proyectos vinculados a Odebrecht eran proyectos de carreteras, proyectos de hospitales y proyectos de hidroeléctricos, que son básicamente proyectos para agricultura y para garantizar agua a pueblos que más de 70 años están paralizados, esperando su agua, como es el caso de la zona del Alto Piura y el Valle Viejo en la zona de Piura. Cuando nosotros visitamos en el año 2013 la obra, solamente ya se habían transferido 64%, es decir, 317 millones de soles para la obra, cuando ni siquiera se había perforado 1 centímetro de túnel. Y sin embargo, se le hicieron una serie de pagos a Camargo Correa. Camargo Correa es otra de las empresas que operó en la zona norte. Y aquí, bueno, lo que vemos aquí es cuando la obra ya empieza, es en el 2015. Pero básicamente, señora Presidenta, en lo que yo quiero insistir es un incremento injustificado del valor referencial. Una obra que estaba valorizada en 372 millones por el tema de expedientes técnicos, y este ha sido uno de los principales problemas, expedientes técnicos que no están actualizados, inconclusos. Aquí, señora Presidenta, cuando se quiere hacer un proyecto mínimo de agua, alcantarillado, un puesto de salud o un colegio, se exige un expediente técnico. Sin embargo, para obras que superan los 300, 400, 500 o 1.000 millones, los expedientes técnicos son deficientes, expedientes técnicos incompletos, pero precisamente a partir de estos expedientes técnicos incompletos, deficientes, son los que posteriormente permiten hacer nuevas valorizaciones y nuevos arbitrajes y adendas a los contratos que se realizan. Otra de las características que se cumple en el caso del Alto Piura es un solo postor. Para contratar a los postores se llamaron o se presentaron 9 postores en el caso del Alto Piura. En el caso del Alto Piura fue UNOX precisamente la que hace el proceso de licitación y además recomienda al final, y tengo el documento que lo voy a alcanzar a la comisión, recomienda precisamente que se pueda otorgar la concesión a Camargo Correa.
Da la situación, señora presidenta, un expediente técnico mal elaborado y hay una primera sobrevalorización porque había un expediente de 372 millones y en este caso termina costando más de 470 millones. Otra de las características es una obra en que modifican, si puede avanzar por favor, modifican el contrato de manera unilateral. Otra de las formas como estafaban al Estado peruano es firmaban un acuerdo de contrato, pero nadie, señora presidenta, le hacía seguimiento a ese contrato. Y recientemente hemos tenido, y este es también el aporte, a través de Astaldi Obrainsa, la Contraloría ha hecho control concurrente. Sin embargo, el control concurrente no ha permitido evitar que la obra termine paralizada. ¿Por qué? Porque nunca se aprobó el cronograma de obra. Y si no se aprueba el cronograma de obra, sobre qué después el Estado o el gobierno regional puede reclamar al concesionario. Y esta es precisamente uno de los problemas. Se modificó una de las normas de la UNOX, por lo cual se procedía. Tiempo adicional. Se procedieron a hacer modificaciones y una de las modificaciones que solicita Camargo Correa es el pago de 32 millones para hacer los planos de detalle cuando ellos estaban obligados a hacerlo. Aquí están los pagos a entidades supranacionales: UNOX 1.611.000, a la OEI 211.000, al PNUC 2.600.000, lo que hace una suma de 4.400.000, un gasto corriente bastante elevado por dietas al directorio de 1 millón, planillas de 21 millones, viáticos por 368.000, lo que se representa 23 millones. Esta es la ejecución presupuestal del proyecto del Alto Piura y, señora presidenta, por su intermedio, insistir y señalar los mecanismos utilizados para defraudar al Estado. Básicamente, el uso de adendas y el uso de arbitrajes. Adendas que ya están judicializadas en el expediente técnico, en el expediente 2991-2014, que fue presentado ante la Cámara de Comercio, evidencia que el Estado no responde dentro del plazo establecido. Por eso, señora presidenta, creemos que fundamentalmente hay que trabajar el tema no solamente de las pérdidas y daños económicos que se pueden apreciar. Estas son algunas de las pérdidas en el caso del Alto Piura, por adendas, por arbitrajes, por gasto corriente y por daños por la rescisión del contrato a Camargo Correa y posteriormente entregarlo a Astaldi Obrainsa. La propuesta legislativa de Alianza para el Progreso, señora presidenta, que está presentada es la 932-2016, que reduce el número de arbitrajes en las obras públicas. Señora presidenta, no puede ser posible que una empresa tenga 11, 15, 17 arbitrajes, 11 adendas para modificar paulatinamente el contrato. Un contrato es ley entre las partes y si es ley entre las partes se tiene que respetar. Para terminar. Definitivamente que van a haber modificaciones, pero lo que no se puede permitir, señora presidenta, es que un proyecto tan importante como el Alto Piura pare. Y es por eso la propuesta nuestra es una nueva convocatoria con un balance real de la obra, no con el expediente técnico, sino con el expediente de licitación, que nos permita tener las cifras adecuadas para poner en marcha el Alto Piura. Señora presidenta, creemos que el tema de la corrupción es un tema enquistado, es un tema que definitivamente, para concluir, tiene que trabajarse, como lo han señalado quienes me han antecedido en el uso de la palabra, es un problema estructural. No puede ser posible que un ministerio se niegue a cumplir las leyes, por ejemplo, el pago de negociaciones colectivas, cuando, sin embargo, permite este tipo de situaciones de cambiar los contratos a medida que se van ejecutando, siempre para beneficiar al concesionario y nunca para beneficiar o proteger los intereses de la población, como ha sido en el caso concreto del Alto Piura. Señora presidenta, me gustaría alcanzar. Para concluir. Gracias, presidenta. Quiero agradecer la gentileza. Algunas sugerencias al informe, que se las voy a alcanzar también a la presidenta de la comisión, que se han incorporado personas, algunas que no han tenido derecho a la defensa,
Otras, en el caso de Humberto Acuña, que es el único gobernador regional que le ganó precisamente un juicio a Odebrecht en el mejor de los momentos. Y también, señora presidenta, en el caso del ministro Zavala, que se le adjudica la firma del decreto 016-2005. Tiempo adicional. O del ministro Merino, que dejó de trabajar en el 2014 cuando se firma el contrato del gasoducto es el 2018. Creo que habiendo que hacer correcciones, porque lo importante, señora presidenta, y a lo largo de la discusión de este debate hemos visto una serie de cuestionamientos. Yo quisiera insistir, señora presidenta, en el respeto a la Constitución y a la legalidad. El artículo 93 de la Constitución es claro y preciso. Hay temas vinculados a votaciones, señora presidenta, que no se pueden considerar de ninguna manera temas de criminalística o judicializados. Lo prevé la Constitución. Y creo, señora presidenta, que si nosotros no respetamos la legislación aquí desde el Congreso, estamos señalando un camino bastante despegado de no solamente de la legalidad, sino de la Constitución. Para concluir. Creo, señora presidenta, que el informe final tiene que llevarnos básicamente a hacer cambios en lo que significa legislación. Por ejemplo, garantizar el tema de las adendas, el tema de las licitaciones, el tema que no se cambien los contratos a medida que va evolucionando el proyecto. Pero sobre todo, señora presidenta, que el Ministerio de Economía y Finanzas sea preciso al momento de otorgar las valorizaciones, las entregas de obra, los adicionales, porque precisamente esa es la forma como... Para concluir. ¿Cómo se escapan los recursos del Estado? Creemos que hay una serie de proyectos que definitivamente, seguramente los congresistas a lo largo del debate los van a ir analizando, pero la lucha contra la corrupción, señora presidenta, implica cambios estructurales en legislación, implica cambios y entender que la defensa fundamental es la defensa del Estado, la defensa de todos los ciudadanos, y no como ha sucedido en el Alto Piura, que seguimos esperando después de 70 años por una obra paralizada, teniendo dinero desde el Estado transferido, más de 1.000 millones, de los cuales se han utilizado. Para concluir, congresista. Más de 300 millones en pagos de adendas, en pagos de contrataciones y no en la construcción del túnel y la presa tronera, que era la obra principal. Muchas gracias, presidenta. Gracias, congresista Espinosa. Congresista Marco Arana.